¿Qué tal, amigos de YouTube? Bueno, este es un segundo video que les traigo, un segundo proyecto que realicé, por la necesidad de tener cómo soldar los materiales. Aquí les presento una soldadora casera que realicé con materiales reciclados, pues porque vivo aquí en Venezuela y las soldadoras son importadas y están demasiado costosas. Este es un proyecto que lo realicé por su bajo coste, me salió menos de 1000 bolívares, que eso es como aquí en Venezuela, eso es como $20. Lo realicé de forma casera, viendo tutoriales por internet y bueno, adaptándolo a mis necesidades. Este es un soldador casero que lo realicé con transformadores de microondas. Aquí pueden ver que están los dos transformadores de microondas de 1200 watts cada uno. Los transformadores de microondas traen un devanado o embobinado primario, que es el que recibe los 120 voltios o 240 voltios dependiendo del país donde esté. El transformador recibe esos 120 voltios de corriente alterna y los transforma a un voltaje alto para que pueda trabajar el magnetrón del microondas. Ese segundo voltaje que genera el transformador, pues es un voltaje muy alto para que pueda trabajar ese magnetrón que le estoy hablando. Bueno, entonces el transformador tiene un segundo devanado, que es el secundario, que es uno más fino que trae, y tiene muchas más vueltas, alrededor de unas 3000, 4000 vueltas, para generar un alto voltaje de unos 3000, 4000 voltios. Con ese devanado secundario es el que nosotros trabajamos para poder modificar el transformador y lograr lo que nosotros queramos, que en este caso es un soldador por soldadura de arco. Tengo dos transformadores conectados en serie y a cada uno le hice un devanado secundario con cable número 12, son alrededor de 5 milímetros, y que aguante bastante corriente. Le di alrededor de 18 vueltas y cada transformador me genera un poder de bateaje de unos 1000 vatios y con 18.5 voltios cada uno. En total la máquina me quedó de 37 voltios en corriente alterna, y bueno, con las mediciones que he hecho con el multímetro me queda alrededor de unos 200 amperes de fuerza. Tengo el poder 200 bateaje, y de verdad que la fuerza es muy buena para soldar. Por ejemplo, en este momento acabo de soldar una prensa, que es una mini prensa que tengo, y bueno, se me reventó uno de los laterales de la prensa, y con la misma soldadura lo acabo de hacer, con la misma soldadora, utilizando electrodos del 2.33 pulgadas, de 33 savos de pulgada. Ese es el más finito, creo que es de 2 o 3 milímetros. La soldadora la hice aquí en esta caja de computadora, le hice una puerta, le hice una puertica. También le voy a adaptar un ventilador del mismo microondas, se lo voy a adaptar para que refresque los transformadores, debido a que si hay mucho trabajo en ellos se recalientan y se podrían dañar. También es recomendable que al enchufe de la pared le coloquemos un protector magnetotérmico, o lo que llaman aquí en Venezuela un breque, que en caso de alto amperaje de consumo se dispara para proteger la red eléctrica de la casa. Le compré a la soldadora, su pinza porta electrodo, le compré la pinza de masa, que es esta que tengo aquí, y bueno, le hice un agarradero a la soldadora, porque de verdad los transformadores son sumamente pesados y la soldadora pues queda muy pesada. Le hice la puerta, la cierro y me queda aquí encajonada. Otro ejemplo de la soldadora que le hice es que para que vean cómo queda la soldadura, fue que a mi soldador casero, que lo tengo en los otros videos que les he presentado, le soldé un agarradero también de la que lo conseguí en la calle. Era de un
amortiguador de bicicleta montañera, de bicicleta de montaña. Lo que hice fue picarle aquí el tubo, el primer tubo, se lo piqué y se lo adapté aquí al segundo para que quedara más largo y así poder quedar que el agarradero me quedara muy bien y muy fuerte para el compresor, porque mi compresor pesa 40 kilos y me queda muy bien. Se puede observar la soldadura como quedó, donde uní los dos tubos y me quedó muy fuerte. También aquí en el compresor la soldadora tiene fuerza, sí me generó el amperaje suficiente como para poder soldar todo esto que está aquí. Con este tipo de soldadora casera se puede soldar cosas pequeñas como las que les acabo de mostrar, trabajos pequeños que no tengan mucha masa. Si van a soldar rejas y cosas grandes, deberán adaptarle más transformadores o hacerle regulaciones electrónicas que se hacen con condensadores, filtros para poner la corriente continua. Todo eso se le puede hacer, o se le puede hacer una regulación de amperaje a través de los transformadores, cargándole menos voltaje. También se podría regular el amperaje, que es en mi caso, que tuve que hacerlo con el compresor. Para poder soldarle el tubo al compresor tuve que colocarle un electrodo más grueso, cosa de que pudiera tener transmisión de corriente y poder generar un arco suficiente con buena potencia para poder soldar el compresor, y que no fuera tan fuerte a la vez para no poder perforar el casco del compresor debido a la no regulación de la corriente, de la intensidad de la corriente en la soldadora, en el arco eléctrico, porque el arco eléctrico es inestable de esta manera. Es decir, que cuando el arco se activa, se va generando más potencia hasta llegar al máximo y se puede perforar las piezas que estamos trabajando, y ese no es el caso. Lo que necesitamos es unir una con otra. Quería presentarles este proyecto para que vieran la manera muy fácil de hacerlo. Los transformadores, que los voy a volver a mostrar aquí, los pueden comprar en cualquier usados en cualquier servicio técnico de electrodomésticos donde arreglen un microondas, y lo pueden le hablan al personal de que necesitan el proyecto para hacer el proyecto, y se compran mínimo dos que sean siempre de la misma cantidad de bateaje. En este caso yo tengo dos de 1200 watts, me da 2400 vatios teóricos de poder, pero lo pueden hacer de a varios, de acuerdo a las necesidades. Inclusive hasta he visto en internet tutoriales en donde salen con estos mismos transformadores, pueden generar a través de conocimientos de electrónica, pueden hacer hasta un transformador inversor con estos mismos transformadores. Es una manera económica de hacerlo, pero hay que tener unos grandes conocimientos técnicos de electrónica para poder realizarlo, y por supuesto los componentes para ello. Quiero comentarles además que es un proyecto muy sencillo de hacer, porque simplemente lo que vamos a quitar, en este caso, el devanado secundario se quita con un serrucho o con una cegueta o con un esmeril, como ustedes quieran. Lo quitamos de ahí sin tocar el primario totalmente, y que quede intacto tal cual como está, sin tocarlo, y le hacemos un embobinado, es decir, lo enrollamos en un solo sentido que nos quede en ambos extremos para generar positivo y negativo, o en este caso sería la masa o la tierra y el positivo que va al electrodo. Si lo van a hacer de a varios, deben conectarlos en serie para que la corriente siempre gire en un mismo sentido y no haya cortos de circuito, porque debido a que es un circuito cerrado y hay que tener mucho cuidado con eso. El cableado que va desde los transformadores hasta la pared debe ser un cableado mínimo 12, que aguante bastante corriente, y debe ser un cableado grueso como este. Ya se los voy a mostrar aquí más cerquita, aquí, que tengan el cableado tiene que ser de muchos hilos, es decir, que aguante bastante intensidad de corriente y alta temperatura. El que le tengo yo ahí es un cable 12 de doble hilo, para que pueda soportar la intensidad de la corriente cuando la soldadora está encendida. Ahora, en este momento la tengo sin el interruptor, simplemente la voy a conectar. Vean el ruido que hace. Están los dos transformadores encendidos.
y aquí está. Vamos a conectarla. Voy a parar el video un momento para conectarla. Aquí tengo la soldadora, como ven. Aquí tengo para hacerles el ejemplo de cómo estaba soldando la prensa, que se le desprendió uno de los extremos traseros, de uno de los extremos que aprieta la prensa, y se desprendió. Y bueno, como es de hierro, voy a soldarlo con la soldadora. Aquí tengo un electrodo de los más pequeños, porque la pieza es pequeña, tiene una masa pequeña, por lo tanto puedo soldarla con los 37 voltios en corriente alterna que me genera la soldadora. Y pueden ver cómo hace la chispa. Es una pequeña demostración para que vean el poder que tiene la soldadora. Repito los materiales que deben conseguir. Se las muestro de nuevo. Vamos a apagarla. Lo primero que se deben conseguir son los transformadores. Se van al servicio técnico y lo buscan. Lo que se deben conseguir son unos 6 metros de cable. Perdón, unos 6 metros de cable. Sí, unos 6-8 metros de cable número 12 como mínimo, que sea flexible para poder hacer el embobinado en cada transformador, y va conectado en serie. Otro tipo de cable que se cobra cable número 10 o cable 8 para las dos pinzas, tanto la de masa como la de la pinza positiva, donde la porta electrodo. Se busca una caja de madera o cualquier otra cosa que sirva de caja. Una misma caja de herramientas también les puede servir para hacerle un cajón a la soldadora. Yo le hice a con un case de computadora que lo modifiqué para tal fin. En este espacio aquí he dejado para dejar el ventilador que va a refrescar los transformadores, y en este espacio aquí para guardar la careta y los electrodos. Entonces le coloqué un agarradero aquí a la caja, y me quedó muy chévere. Con unas paticas plásticas que están aquí, se las atornillé para que quedara suspendido y no tocara el suelo, y como es plástico queda aislante. También la caja donde están los transformadores no los puse directamente a la lata debido a la vibración a la fuerza electromagnética. Vibra mucho y tiende a sonar mucho la caja, por eso la base que le coloqué a los transformadores es de madera. Es en este caso una tableta de madera en MDF de 15 milímetros. Y bueno, la pinté de acuerdo al tipo de proyecto que es, tipo de herramienta. En este caso un soldador de arco casero, que es muy económico de realizar. Se compran bornes para acoplar los cables, conectan las dos conexiones. Los dos embobinados secundarios que van a realizar los deben conectar en serie, pero la conexión que viene de la electricidad de la casa, la conexión de 120 voltios o 220 voltios, deben hacerla en paralelo. El paralelo, en este caso mi conexión de la red eléctrica de la casa es monofásica, no importa el orden de los cables, siempre y cuando que sea en paralelo. Dos cablecitos vienen de aquí, dos de la pared, uno para cada extremo de cada transformador. Deben hacerlo en paralelo, pero muy importante hacer la conexión en serie de los dos transformadores. También lo pueden hacer con uno, pero le quedará con un poquito menos de potencia, y bueno, no podrá soldar cosas gruesas independientemente del tamaño que sea. Pero si quieren soldar cosas que sean gruesas, como lo que yo acabo de soldar, es un hierro grueso, tiene que tener por lo mínimo, generar unos 32 a 36 voltios. Si quieren ya soldar piezas más grandes, bueno, deben generar como lo muy mínimo unos 45 voltios, es decir, adaptándole un tercer transformador o un cuarto transformador para generar ya piezas grandes, y tendrá mucho poder, unos 200, 300 amperes, suficiente para soldar. Si tienen conocimientos técnicos en electrónica, pues busquen asesoría y le pueden hacer una regulación electrónica para pasarla de corriente alterna, como es en este caso, a corriente continua. Espero que les haya gustado el video
Y bueno, eso fue todo mismo. Muchas gracias.